Hola pequeñitos, pequeñitas, hermanos todos en Cristo Jesús. Hoy, domingo del triunfo del Señor, me toca meditar y reflexionar un poco con ustedes el Evangelio de hoy. Y para ello le voy a dar lectura. Es del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a reflexionar un poquito. Quiero sobresaltar dos personajes. Uno, la gente que ponía atención al Señor, la gente sencilla, la gente que escuchaba y veía las maravillas del reino de Dios, lo que hacía Jesús. Y dos, la gente que lo cuestionaba, que le preguntaba: ¿con qué autoridad haces todo esto? Jesús dice que llegaba a las asambleas y enseñaba. Jesús lo hacía con la autoridad que su Padre le daba, y no como los maestros de la ley, sino con autoridad. Y vemos hoy en día, pequeñitos, quiero reflexionar en esto. La sinagoga era como hoy el templo, ahí donde Jesús está, donde Jesús nos sigue enseñando su palabra. Y es un lugar santo, dice que era un lugar santo. Y ahí entra un espíritu impuro. Los espíritus o los hombres que poseían espíritus impuros eran aquellos hombres que tenían maldad en su corazón. Entonces Jesús llega y con su bondad libera a esos espíritus. Con tan solo ver, los espíritus lo reconocen y se someten a él, y él los libera. Y vemos hoy en día cómo esos espíritus pues también se han apoderado de nosotros, han entrado al templo, pero Jesús los sigue expulsando. Hoy en día, con lo que vivimos de la pandemia, tenemos miedo, tenemos incertidumbres, a lo mejor porque sus papás se llegan a quedar sin empleo, a lo mejor porque qué va a pasar con sus papás, a lo mejor qué va a pasar con su escuela. Y nosotros como grandes, ustedes como papás a lo mejor también tienen ese miedo, ¿qué va a pasar mañana? Pero debemos de confiar en Jesús, en que Jesús con su bondad nos va a liberar de estos espíritus inmundos que están sobre nosotros, que están en nuestro corazón. Jesús nos libera de ello. Y reflexionemos y quedémonos con esto. Jesús tiene autoridad y todo lo que está pasando es porque Jesús lo permite. Pero Él con autoridad le hace frente y puede decir: cállate, y puede decir: termina hoy. Entonces, hoy eso nos enseña el Evangelio de este domingo. Bendiciones en casa y saludos en este domingo.